Crecí en un lugar tan diminuto que casi no se veía en el mapa, un pueblo que podías atravesar sin darte cuenta si parpadeabas al conducir. Mis padres eran personas trabajadoras, de esas que se levantaban antes del amanecer y no descansaban hasta que las estrellas iluminaban el cielo. A pesar de su esfuerzo incansable, enviarme a la universidad siempre pareció un sueño lejano. Desde pequeña, aprendí el valor de $1 y el significado del trabajo duro. Así que, en cuanto tuve edad suficiente, estaba lista para arremangarme y poner manos a la obra. Mi primer empleo fue en el restaurante local de comida rápida, un sitio grasiento donde la mayoría de los clientes eran caras conocidas del pueblo. No era un trabajo glamuroso, pero era honesto y, al menos, ayudaba a cubrir algunas cuentas. Anna, la mesa 4 necesita más café. Y no olvides que los Anderson quieren su pastel con extra crema batida, resonaba la voz de mi jefe, un hombre robusto con un tono que podía escucharse en todo el restaurante sin el menor esfuerzo. A menudo gritaba órdenes, y yo respondía rápidamente, equilibrando la cafetera en una mano y una porción de pastel en la otra. Los clientes habituales eran como un reloj, sus pedidos siempre los mismos, sus rostros siempre familiares. En cierto modo, esa rutina tenía algo reconfortante, una certeza de lo que traería cada día. Con el tiempo, pasé de ser camarera a administradora. Sonaba importante, pero en realidad solo significaba más responsabilidades con un ligero aumento de sueldo. Aún así, el restaurante se convirtió en mi segundo hogar, y la gente que trabajaba allí, en mi segunda familia. Luego, a los 25 años, mi vida dio un giro que nunca vi venir. Conocí a Michael en el restaurante de todos los lugares. Era diferente a cualquiera que hubiera conocido, refinado, educado y con modales tan finos que podrían haber salido directamente de un libro. Tropezó con nuestro pequeño establecimiento una tarde lluviosa con el aspecto de haber tomado un camino equivocado y haber terminado a kilómetros de donde debía estar. Disculpe, señora, dijo con voz suave y vacilante. ¿Podría molestarla con una taza de café y tal vez algunas indicaciones? No pude evitar sonreír. Claro, cariño. Siéntate donde quieras y enseguida te atiendo. Esa taza de café se convirtió en horas de conversación. Antes de darme cuenta, me estaba enamorando perdidamente de este hombre tímido e incómodo que parecía encontrar consuelo en nuestro pintoresco restaurante. Michael trabajaba para una empresa de consultoría, un trabajo que me sonaba tan extraño como si hubiera dicho que era astronauta. Hablaba de su trabajo con una pasión que era contagiosa y me encontré colgada de cada una de sus palabras. Un día, harta de su timidez y sintiendo que él sentía lo mismo por mí, me arriesgué. Michael, ¿por qué no hacemos esto oficial? ¿Tú y yo, una pareja? Solté, con el corazón latiendo con fuerza. Mi pecho me miró con los ojos muy abiertos antes de que una lenta sonrisa se extendiera por su rostro. Pensé que nunca lo preguntarías, dijo. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a circular rumores de matrimonio. La ceremonia fue modesta, pero tampoco busqué el lujo. Estábamos juntos y eso es lo principal. Después de que Michael y yo nos casáramos, pensé que la parte más difícil había quedado atrás. Estaba totalmente equivocada. Si tratar con la señora Brown antes era como navegar por un campo minado, vivir con ella como mi suegra oficial era como estar en medio de una zona de guerra activa sin armadura. Comenzó con pequeños comentarios. Aquí, una observación mordaza. Ya.
Pero pronto fue como si tuviera una lista de verificación de todo lo que posiblemente podía criticar de mí y estuviera marcando casillas con alegría. Una noche estaba en la cocina, tratando de preparar la cena para Michael y para mí. Pensé que cocinar su plato favorito sería un buen gesto. La señora Brown entró, con los ojos escaneando la cocina como si estuviera buscando algo para abalanzarse. ¿Qué demonios estás preparando? Huele como a un vertedero de basura aquí. Se burló, con la nariz arrugada y disgustada. Apreté la mandíbula, tratando de mantener la calma. Es el plato favorito de Michael, espagueti y carbonara. Ella resopló, mirando por encima de mi hombro. Así no se hace la carbonara. Lo estás arruinando. Déjame mostrarte cómo se hace. Antes de darme cuenta, se había abierto camino a codazos, tomando el control de la estufa. No era solo mi cocina con lo que tenía un problema. Todo lo que hacía estaba bajo escrutinio. Un día me acorraló mientras limpiaba la sala de estar. Ana, ¿sabes siquiera cómo limpiar correctamente? Mira este polvo. Es como si ni siquiera lo intentaras. Mi hijo merece vivir en una casa limpia, ¿no? Lo que sea esto. Ladró, pasando el dedo por la repisa de la chimenea y mostrándome la mota de polvo que había encontrado. Me mordí o torcí las manos, apretando el paño para el polvo. Estoy haciendo lo mejor que puedo, señora Brown. Yo también trabajo, ¿sabe? Sus labios se torcieron en una sonrisa burlona. Oh, lo sé todo sobre tu trabajo, pero en realidad, querida, servir mesas no es una carrera. Deberías concentrarte en cuidar de Michael, no en andar de juerga por un restaurante. La peor parte ni siquiera eran sus palabras, era cómo reaccionaba Michael. O más exactamente, no reaccionaba. Parecía encogerse cada vez que su madre empezaba a atacarme, convirtiéndose en ese hombre tímido e incómodo que había conocido por primera vez en el restaurante, incapaz de enfrentarse a ella. Una noche, después de que la señora Brown hubiera despotricado sobre cómo los platos no estaban lavados según sus estándares, me enfrenté a Mako. ¿No ves lo que está haciendo? Está tratando de hacerme quedar mal. Michael, Mako, tienes que hablar con ella. Supliqué, con la voz entrecortada por la frustración. Suspiró, pasándose una mano por el pelo. Hablaré con ella, ¿de acuerdo? Solo dale algo de tiempo. Ella entrará en razón. Pero las cosas no mejoraron, empeoraron. La presencia de la señora Brown en nuestras vidas se sentía como una sombra constante que oscurecía cada momento de felicidad que intentábamos compartir. Tenía una opinión sobre todo, desde cuánto dinero estaba ganando. Una miseria. ¿Cómo puedes esperar mantener a una familia con eso? Hasta lo tarde que me quedaba en el trabajo, una esposa debería estar en casa esperando a su marido, no por ahí a todas horas. Una noche, Michael estaba hablando por teléfono en la cocina, con la voz un murmullo. Capté fragmentos suficientes para saber que estaba hablando con su madre. Esperé a que terminara, curiosa por sus interminables temas de conversación. Cuando colgó, bromeé. ¿Cuál es el secreto hoy? ¿La paz mundial o finalmente decidiste qué color de calcetines ponerte mañana? Se rió, un poco incómodo. Ah, ya sabes, lo de siempre. Mamá está preocupada por el proyecto Henderson que mencioné la semana pasada. Cree que debería manejarlo de manera diferente. Levanté una ceja. ¿Y desde cuándo tu mamá se convirtió en una experta en consultoría? No es así, Anna. Ella solo se preocupa,
ya sabes, tiene mucha experiencia en la vida, claro, pero tiene que opinar en cada pequeño detalle de nuestras vidas. No pude evitar que la frustración saliera de mi voz. Mako suspiró, pasándose una mano por el pelo. Sé que parece mucho, pero ella es todo lo que tengo. Hemos pasado por tanto juntos. Quería entender, de verdad, pero había una diferencia entre ser cercano y ser controlado. Decidí dejarlo pasar por el momento. Unos días después, la realidad de sus vínculos me golpeó en la cara de nuevo. Estábamos cenando, solo los dos, una rareza en estos días. La conversación era ligera, el ambiente casi perfecto, hasta que sonó su teléfono. Una mirada a la identificación de la persona que llamaba y supe que nuestra cena tranquila estaba a punto de ser interrumpida. Lo siento, tengo que contestar, dijo Mako, ya levantándose. Déjame adivinar, ¿tu mamá? No pude ocultar mi molestia. Él hizo una mueca. Sí, está teniendo problemas con su computadora de nuevo. Le dije que la ayudaría. ¿Y tiene que ser ahora mismo? Le pregunté, con la voz elevándose. Está esperando para hacer una videollamada con su amiga. Es importante para ella, Anna. Lo vi irse, dividida entre la ira y la tristeza. Esta era nuestra vida ahora yo, Michael y su lazo invisible con su madre. Continuando desde donde lo dejamos, la tensión entre Michael, su madre y yo encontró un nuevo terreno: el tema de los niños. Una noche, sintiendo una mezcla de esperanza y nervios, lo saqué a colación. Michael, he estado pensando que tal vez es hora de que empecemos a hablar de tener hijos. Michael me miró con una expresión ilegible. Mi mamá no está contenta con la idea, dijo, casi disculpándose. ¿Y desde cuándo necesitamos su aprobación para formar una familia? No pude evitar que la amargura saliera de mi voz. No se trata de aprobación, Ana. Ella cree que no estamos listos, que tener hijos te distraerá de cuidarme en nuestra casa. Estaba estupefacta. Mako, ¿me estás diciendo en serio que estás de acuerdo con ella? Se removió, incómodo. Yo creo que tiene un punto. Tal vez sea demasiado pronto para que pensemos en hijos. Sus palabras se sintieron como una traición. Ya no era solo la influencia de su madre, era Al eligiendo su lado por encima de nuestros sueños compartidos. Mientras navegaba por las complejidades de mi matrimonio, agobiada por la sombra de la influencia de mi suegra, me di cuenta de que necesitaba algo para mí, un faro de independencia. Fue entonces cuando la idea de volver a la escuela se coló en mi mente. A Mako no le importó, pero tampoco me apoyó. Solo le interesaba cuánto dinero gastaría en mis estudios y cómo afectaría mi empleo. La decisión de inscribirme fue la parte para equilibrar el trabajo, la escuela, una vida hogareña tumultuosa, fue una tarea hercúlea. Los años se convirtieron en una confusión de libros de texto y turnos en el restaurante, con el añadido de la siempre vigilante y crítica señora Brown en cada uno de mis movimientos. Pasar todo este tiempo en tus estudios, descuidando tus deberes en casa, ¿es eso lo que hace una buena esposa? La voz de la señora Brown era como una aguja que siempre pinchaba mi determinación, pero yo estaba por encima de eso. Después de años de compaginar el trabajo y las clases nocturnas, finalmente me gradué de la universidad. Se sintió como un sueño cuando me ofrecieron un puesto en una cadena de restaurantes de primer nivel. El trabajo no solo era un paso adelante para mí profesionalmente, sino que también venía con un sueldo que superaba con creces cualquier cosa que hubiera ganado. Puse mi corazón y mi alma en mi trabajo, a menudo quedándome hasta tarde para asegurarme de que todo funcionara sin problemas.
Esta dedicación a mi carrera, sin embargo, afectó mi relación con Mako. Una noche, después de llegar a casa más tarde de lo habitual, encontré a Mako descansando en el sofá, absorto en algún juego en la televisión. La casa era un desastre y no había señales de la cena. Agotada, dejé caer mi bolso y Mako, ¿podrías ayudar un poco por aquí? Tal vez empezar con la cena de vez en cuando. Apenas me miró antes de ¿estás bien sola? Además, he estado ayudando mamá con sus facturas y esas cosas. Ella me necesita. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. ¿Ayudando a tu mamá? ¿Qué pasa con nosotros? Nuestras facturas se están acumulando y me estás diciendo que le estás dando tu dinero a ella. Michael apagó el televisor y me encaró con una expresión de desafío. Sí, lo estoy haciendo. Estás ganando más que suficiente ahora, mi mamá necesita mi apoyo. Estaba atónita. Entonces, ¿se supone que debo manejar todo lo demás por mi cuenta mientras tú juegas a ser el pequeño ayudante de mamá? No empieces, Ana. Ella es mi mamá. Ella me necesita. Replicó con tono final. La conversación fue en espiral a partir de ahí. Nuestras finanzas, que antes eran una responsabilidad compartida, se convirtieron en un campo de batalla. Mako dejó de contribuir a nuestra cuenta conjunta por completo, insistiendo en que como yo ganaba más, yo debía asumir la carga financiera sola. Sus visitas a la casa de su madre se hicieron más frecuentes, dejándome valerme por mí misma en casa. Una noche, mientras estaba sentada sola en la mesa de la cocina, rodeada de facturas y recipientes de comida para llevar, lo intenté de nuevo. Michael, tenemos que hablar. Esto no está funcionando. Necesito que colabores, tanto financieramente como en casa. Se encogió de hombros, indiferente. Te lo dije, Ana, mi mamá es lo primero. Querías este gran trabajo, así que lidia con las responsabilidades que conlleva. Estaba al límite. ¿Tu mamá es lo primero? ¿Qué pasa con tu esposa? ¿Te acuerdas de mí? Su respuesta fue fría, calculada. Si no estás contenta, resuélvelo. Estoy haciendo lo que necesito hacer por mi mamá. La tensión en casa había llegado a un punto de ebullición. Las constantes ausencias de Michael y su negativa a contribuir me habían dejado sintiéndome más como una persona soltera manejando un hogar que como una compañera en un matrimonio. No eran solo las contribuciones físicas y financieras, lo que faltaba era el apoyo emocional, el compañerismo, la asociación en la que se suponía que se basaba el matrimonio. Todo llegó a un punto culminante en una noche particularmente estresante. Acababa de regresar de un largo turno, con el peso de mi día colgando pesadamente sobre mis hombros. La casa estaba en silencio, la presencia de Mako notablemente ausente. Una vez más, una rápida mirada al reloj confirmó que estaba en casa. De su madre, un hecho que dolía más con cada día que pasaba. Marqué su número, con la paciencia disminuyendo. Mako, ¿dónde estás? Son casi las 10 de la noche, dije, tratando de mantener la voz firme. Oh, hola, Anna. Estoy en casa de mamá. Perdí la noción del tiempo, respondió con una voz demasiado casual para mi gusto. ¿Perdiste la noción del tiempo? ¿En serio? Porque me parece que has perdido la noción de mucho más que eso últimamente. Respondí con frustración hirviendo. ¿Qué se supone que significa eso? Replicó con un tono defensivo. Significa que estoy aquí tratando de mantener nuestras vidas juntas mientras tú estás jugando al hijo obediente.
No es justo, Mako. No es justo para mí, dije, dejando salir las palabras. Hubo una pausa, un silencio pesado que llenó el espacio entre nosotros. Hablaremos cuando llegue a casa, dijo finalmente antes de colgar. Pero no hablamos cuando llegó a casa, ni al día siguiente. La conversación que necesitábamos tener siguió siendo apartada, enterrada bajo excusas y evasivas. El punto de inflexión llegó inesperadamente. Recibí una llamada de mi mamá, con la voz temblorosa al otro lado de la liana: «Es tu papá. Está muy enfermo». Le prometí que estaría allí tan pronto como pudiera. Al colgar, me volví hacia Mako, esperando algún tipo de apoyo o comprensión. En cambio, su reacción me dejó atónita. ¿Por qué irías? No eres médico, ¿qué puedes hacer? Preguntó Mako con un tono más acusador que preocupado. Lo miré fijamente con incredulidad. Es mi papá, Mako. Está enfermo. Necesito estar allí con mi familia. Mako negó con la cabeza, con su terquedad entrando en acción. ¿Y qué pasa con tu trabajo? ¿Vas a arriesgarlo todo por un anciano en su lecho de muerte? Sus palabras dolieron como una bofetada en la cara. ¿Cómo puedes siquiera decir eso? Estamos hablando de mi padre. Él no se inmutó, su postura rígida. Te prohíbo que vayas. No podemos permitirnos que pierdas tu trabajo por esto. ¿Prohíbo? Repetí, con mi ira aumentando. No puedes prohibirme nada, especialmente no cuando se trata de mi familia. Sin esperar su respuesta, empaqué mis maletas y me fui. Sus palabras resonaron en mis oídos, un recordatorio de la brecha que había crecido entre nosotros. Conduje a la casa de mis padres con el corazón apesadumbrado, dividida entre la preocupación por mi papá y la indignación por la frialdad de Mako. Los días siguientes fueron una confusión de visitas al hospital y ayudar a mamá en casa. Papá estaba muy enfermo y estar allí para él, ser parte de mi familia cuando más me necesitaba, se sentía bien. Era donde necesitaba estar, a pesar de las objeciones de Mako. Cuando finalmente regresé a casa, el silencio que me recibió fue ensordecedor. Las pertenencias de Michael estaban intactas, lo que indicaba que no había estado en casa desde que me fui. Estaba claro dónde había estado pasando su tiempo, en casa de su madre. Ocurrió otro conflicto después de que regresé a casa cansada. Allí, en nuestra sala de estar, estaba mi suegra, sentada como una reina, esperando una audiencia. La mirada en su rostro me dijo que esta no era una visita social. Mi marido también estaba allí, con el aspecto de que preferiría estar en cualquier otro lugar. La tensión era espesa en el aire. Siéntate, necesitamos hablar, ordenó mi suegra con su voz afilada cortando mi cansancio. Apenas logré reprimir un suspiro mientras tomaba asiento frente a ellos. Estaba demasiado cansada para lo que fuera que esto fuera a ser. Se trata de tu negligencia, comenzó con cada palabra impregnada de desaprobación. Has estado demasiado absorta en el trabajo, esta casa se está cayendo a pedazos y mi hijo está siendo descuidado. Necesitas cambiar tus caminos, concentrarte en lo que es importante. Si no, un divorcio podría ser la única solución. Sus palabras fueron como una bofetada en la cara, pero lo que más me sorprendió fue la reacción de mi marido. Simplemente se quedó sentado, asintiendo con la cabeza al discurso de su madre, como si yo ni siquiera estuviera en la habitación. Me volví hacia él, buscando alguna señal de apoyo, alguna pista de que nos defendería, pero no había nada, solo esa aceptación pasiva de las palabras de su madre.
¿De verdad crees eso? Le pregunté con voz cansada pero llena de incredulidad. No me miraría a los ojos. Mamá tiene un punto, Ana. Has estado distante. Algo tiene que ceder. Lo miré a él y a su madre, sintiendo una mezcla de ira e incredulidad. ¿Realmente estaba pasando esto? ¿Estaba recibiendo un ultimátum de la mujer que no había hecho más que hacerme la vida difícil desde el primer día? Y mi marido estaba realmente poniéndose de su lado, por encima de mí, por encima de nosotros. Me recosté, mi agotamiento momentáneamente olvidado, reemplazado por una claridad que no había sentido en meses. ¿Crees que el problema soy yo? ¿Que simplificar mi vida, dejar mi trabajo y jugar a las casitas lo arreglará todo? Ninguno de los dos dijo una palabra, su silencio una fuerte afirmación de su postura. Negué con la cabeza con una risa cansada escapando de mí. Pensaré en lo que has dicho, les dije con voz tranquila, casi desapegada. Parecían sorprendidos por mi respuesta, probablemente esperando que discutiera o me derrumbara mientras me excusaba y me dirigía a la cama, dejándolos en un silencio atónito. Sentí una mezcla de miedo y liberación. El camino por delante era incierto, pero por primera vez me estaba permitiendo considerar recorrerlo por mi cuenta. Pero entonces sucedió algo terrible. Papá murió, incapaz de hacer frente a su enfermedad. Los días siguientes al funeral de papá fueron una confusión. Fui sola porque Mako dejó claro que no me apoyaría e incluso amenazó con el divorcio si me quedaba con mamá durante este momento difícil. Cuando regresé, la vista que me recibió fue más fría que cualquier palabra que Mako hubiera dicho. Los papeles de divorcio ya firmados por él estaban colocados sobre la mesa de la cocina como un retorcido regalo de bienvenida a casa. No me tomó más de un latido decidir. Los firmé, sintiendo una mezcla de alivio, un ardiente deseo de comenzar de nuevo a apoderarse de mí. No perdí el tiempo. Empaqué mis cosas, organicé las de Michael en cajas y le envié un mensaje de texto diciéndole que lo estaban esperando. Mamá, está hecho. Me mudo, le dije por teléfono con voz más firme de lo que me sentía. Oh, cariño, ven a quedarte conmigo. Lo resolveremos juntas, me ofreció con su voz como un faro de esperanza en la tormenta. Pero tenía un plan diferente en mente. En realidad, mamá, ¿qué te parece si compramos un lugar juntas? Solo nosotras, un nuevo comienzo. Su pausa fue breve, la idea echando raíces. Creo que es la mejor idea que has tenido en mucho tiempo. Hagámoslo. Y así lo hicimos. Mamá vendió la casa que había heredado y juntas encontramos un lugar que se sentía como una promesa de días mejores. Era más espacioso de lo que había imaginado, con habitaciones que susurraban nuevos comienzos, una gran sala de estar que parecía resonar con futuras risas y conversaciones. Usé el dinero que había ahorrado, el dinero que una vez había sido nuestro, pero que se había convertido en un testimonio de mi independencia. Cubrió la hipoteca, haciendo que nuestra nueva vida no fuera solo un sueño, sino una realidad cómoda. Nuestro nuevo hogar, dijo mamá con su brazo alrededor de mis hombros mientras mirábamos la sala de estar vacía, imaginando la vida que construiríamos. Sí, nuestro nuevo comienzo. Solo nosotras. Y sin mirar atrás, respondí, sintiendo la verdad de mis palabras hasta los huesos. Viviendo con mamá en nuestra nueva casa, comencé a sentir el peso del pasado alejándose de mis hombros. Cada mañana traía una sensación de posibilidad, una oportunidad de construir algo nuevo y solo nuestro.
Nuestros días estaban llenos de las tareas mundanas pero reconfortantes de instalar un hogar, intercaladas con momentos de planificación de nuestro futuro. Era una noche tranquila, solo mamá y yo disfrutando de un poco de té, cuando de repente hubo un golpe en la puerta. Al abrirla, no podía creer lo que veía. Allí estaban mi ex marido Michael y su mamá, como si tuvieran derecho a aparecer sin previo aviso, sin esperar una invitación, irrumpieron, mirando alrededor como si fueran los dueños del lugar. La mamá de Michael, siempre la audaz, no perdió el tiempo. Hemos decidido que nos mudaremos aquí contigo mañana, anunció como si fuera la decisión más natural del mundo. No pude evitarlo. Me eché a reír. ¿Mudaros aquí? Esta es mi casa, no un hotel gratuito para almas perdidas. Michael, tratando de sonar autoritario, intervino. Ana, sigo siendo tu marido. Tengo derecho a vivir en tu casa. La risa que se me escapó era mitad incredulidad, mitad diversión. Oh, Michael, querido, ya no eres mi marido. ¿Recuerdas esos papeles de divorcio que tan amablemente firmaste? El color se drenó de su rostro. Yo pensé que no los firmarías. Era solo para asustarte. Tartamudeó, pareciendo más perdido que nunca. Su mamá, poniéndose al día con la conversación, dirigió su ira hacia él. Idiota. ¿Por qué no hablaste conmigo antes de hacer algo tan estúpido? Verlos discutir era como ver una telenovela desarrollarse en mi sala de estar, pero mi paciencia se estaba agotando. Basta. Dije con firmeza. Quiero que los dos salgan de mi casa y de mi vida. Pero aún no habían terminado. En un último intento desesperado por cambiar la situación, la madre de Michael hizo una propuesta absurda. Ana, si vuelves con Michael, podríamos considerar la posibilidad de tener un hijo. Podemos perdonarte. La audacia de sus palabras fue el colmo. ¿Perdonarme? ¿Por qué exactamente? Tomé aire y dejé clara mi decisión. Es hora de que se vayan. Al notar que no daría marcha atrás, la madre de Michael recurrió a su última carta. Necesitamos dinero. Michael perdió su trabajo. No pude evitar soltar una carcajada. ¿En serio me están pidiendo dinero después de todo lo que han hecho y dicho? No va a pasar. Los escolté hasta la puerta y, al cerrarla tras ellos, una sensación de alivio recorrió todo mi cuerpo. Me giré hacia mi madre y, con solo una mirada, supimos lo que la otra estaba pensando. Estallamos en risas. Bueno, ahí termina ese capítulo, murmuré, más para mí misma que para ella. Y menos mal, respondió con una sonrisa que reflejaba su propio alivio. Desde ese día, nos concentramos en nuestra nueva vida, dejando atrás las sombras del pasado. Planeamos pagar la hipoteca y convertir nuestra casa en un hogar lleno de paz y felicidad. ¿Michael y su madre? Lo último que supe de ellos es que iban de un alquiler a otro, siempre en conflicto por dinero. De algún modo, parecía el final que mejor les quedaba.